Recording in progress. No nos estamos viendo porque resulta que mi cámara parece que no anda, pero no importa, ahora nos vamos a ver porque voy a poner la cámara. La cámara de la muerte. Acá estoy, mira, acá estoy, buenas, mira. Bueno, nada, buenas. Ahora igualmente, ahí está, la cámara se fue, pero yo estoy poniendo el celular. Bueno. La última charla habíamos hablado sobre fibrosis quística y nada, y eso creo que habíamos terminado con ese tema, si yo no me equivoco, no recuerdo bien cómo habíamos terminado, pero me parece que terminamos con fibrosis quística. Me parece que no, profe, con fibrosis no. Más fuerte háblame, porque no me acuerdo, no escucho. No, que me parece que no lo terminamos. Estaba ahí buscando el archivo. ¿De qué estábamos hablando? Cuéntenme, porque no me acuerdo bien. Habíamos contado cómo se desarrollaba, que una enfermedad, Sí. que es una enfermedad genética, que el problema era en el cromosoma, en los cromosomas, y que estaba relacionado con translocaciones o deleciones o alteraciones en los genes que codifican para los canales de cloro AMP cíclico dependientes, y habíamos dicho que los canales, cuando eran los canales de glándulas, eran canales de células que estaban en los epitelios glandulares. Los epitelios glandulares habíamos dicho que podían ser de las glándulas sudoríparas o de las glándulas o de otras glándulas, de glándulas exócrinas, y que eso traía aparejado, en el caso de las glándulas exócrinas, un aumento de la viscosidad de las secreciones, y en el caso de las glándulas exócrinas, de glándulas exócrinas que no fueran las sudoríparas. Las sudoríparas eran las sudoríparas y el resto de las glándulas. Las sudoríparas aumentaba el sudor aumentaba el sudor y la secreción de cloro y sodio, que secretaba salado. Y en el caso del resto de las glándulas disminuía la cantidad de líquido secretado, y eso propendía a procesos, sí habíamos contado, procesos bronquiales o procesos que hablábamos que el tratamiento era el trasplante. Espérame un segundito que estoy buscando. No estoy buscando. No, porque quiero abrirlo en el celular. Espérame un segundito que estoy en eso para poder que nos veamos. Un segundo. Un segundito, ya estoy. Está. Perfecto, Urupullo. Ya está, ahí está. Muy bien, ahí está, ok. Vamos, y ahí estoy. Creo que estoy. Bueno, ahí está. No, es que me acomodé para que nos veamos. No nos vemos nada porque no estoy. Espere. Ya estoy. Bueno, quedo medio ahí encableado, pero ahí, bueno. Bueno, no importa, ahí me veo medio así. Me acerco un poco.
Ajá. Bueno, ahí estoy. ¿Sí? Por lo menos me veo la cara. Ahí está, por lo menos nos vemos las caras. Ahí está. Bien. Decía que, nada, que habíamos hablado de cuáles eran... Sí, habíamos hablado, complicaciones también, les había contado. Las complicaciones eran la esterilidad, que habíamos contado que la esterilidad, habíamos contado para el hombre, que habíamos contado que había pancreatitis, que había procesos respiratorios, que eran los que traían en último caso la mayor cantidad de los decesos, y que el único tratamiento que hay en realidad es el tema del trasplante. Por supuesto, desde el punto de vista nutricional, lo que hay que hacer por la afectación pancreática, el tratamiento está relacionado con dieta, como si fuera un páncreas no funcionante, una insuficiencia pancreática. Es decir, que las dietas van a tener que acompañarse de compuestos enzimáticos, es decir, de preparaciones que tengan enzimas, para poder digerir, porque el problema del páncreas ese es que se va a ir fibrosando por pancreatitis reiteradas, y además no va a haber una buena secreción pancreática, porque al no haber líquido, al no haber agua y bicarbonato y cloro y sodio en las secreciones, entonces las secreciones van a ser muy espesas, y entonces las enzimas no van a llegar al tubo digestivo, y bueno, como consecuencia va a haber un problema de absorción. Les había contado que esta enfermedad tiene distintas formas de presentación, es decir, puede ir desde presentaciones muy simples en las cuales no hay ningún tipo no hay ningún tipo de manifestación, o las manifestaciones son muy pobres, hasta cuadros bien floridos en los cuales el paciente tiene complicaciones tempranas. Las complicaciones tempranas más frecuentes son los trastornos respiratorios, por acumulación de secreción de moco que es espeso, que no tiene movilización en la vía respiratoria. Bueno, nada, fibrosis quística, sí, algo habíamos hablado. Lo que me quedó en el tintero de digestivo es, que no hemos hablado, es una palabrita de diverticulosis y una palabrita de intestino irritable o colon irritable. En ese sentido, nosotros habíamos hablado de causas de diarrea, y dentro de las causas de diarrea, habían diarreas que eran orgánicas y diarreas que eran funcionales. Cuando uno habla de diarreas funcionales, habla de intestino irritable principalmente, y eso vamos a hablar ahora. De diverticulosis no es una diarrea, son síndromes también diarreicos y de constipación, pero que son más orgánicos. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas en una palabra. Y vamos a empezar con el síndrome de intestino irritable, que es una cosa muy común, es un trastorno muy común, el síndrome de intestino irritable, y en el que estamos hablando justamente de un trastorno de tipo, es un trastorno de tipo funcional, ¿no es cierto? El síndrome de intestino irritable es un trastorno de tipo funcional, y muchas veces, o cada vez más diagnosticado, e incluso yo diría sobrediagnosticado, ¿cierto? El intestino irritable es un diagnóstico que viene a solucionar el vacío de las faltas de diagnóstico en algunos aspectos. En algunas oportunidades, las faltas de diagnóstico se asocian con la definición de intestino irritable, aun cuando el intestino irritable hace referencia a un conjunto de signos, o no de signos, un conjunto de síntomas principalmente. Algunos signos puede ser un conjunto de signos y síntomas que vienen a concurrir en un individuo, y entonces uno los agrupa, pero en última instancia lo que es el colon irritable o el intestino irritable habla de un proceso que no tiene que no tiene un trasfondo físico, y de hecho esa es una de las de las cuestiones que lo definen propiamente.
es decir, el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, está definido, esto acá porque tengo miedo que se caiga ahí, está definido, el síndrome de intestino irritable, en parte justamente, perdón, está definido en parte por el hecho de que no haya una manifestación, que la manifestación sea funcional y que no haya una manifestación física en el cuadro. Entonces, cuando uno habla de intestino irritable, o síndrome de intestino irritable, o síndrome de colon irritable, está hablando de un conjunto de signos y síntomas, es decir, de un síndrome, de un grupo de cosas que le pasan a una persona. Ahí está. Franca, ahí está, Franca. Bueno, entonces, cuando uno habla de intestino irritable, está hablando de un síndrome que se caracteriza por ser un cuadro de alteración funcional, es un cuadro de alteración funcional, cuyos síntomas clave consisten en dolor abdominal, molestias, dentro de las cuales la distensión abdominal es una de las principales, entonces distensión abdominal, dolor abdominal y síndromes diarreicos y constipaciones y cuadros de constipación a repetición, en forma generalmente alterna o alternada, es decir, constipaciones y diarreas alternándose con dolor abdominal, distensión abdominal. Eso es la definición, perdón, que carece de trasfondo fisiológico, es decir, es un trastorno funcional. Esa es la definición de por sí, que es muy amplia, es muy vaga, pero es la definición del colon irritable, es decir, eso es, el intestino irritable se caracteriza por eso, no es que hay otra definición. Y el intestino irritable viene a reunir una serie de síntomas y signos que no entran en otras categorías de patología y que entonces terminan definiendo esto. Esto quiere decir que es muy probable que muchos de los cuadros, o algunos de los cuadros, que hoy catalogamos como síndrome de intestino irritable, tal vez en otra época más adelante se asocien esos cuadros, la sintomatología que presentan esos cuadros, se asocien a otra sintomatología y en realidad el individuo que porta esa sintomatología pasa a tener otro cuadro. Es decir, hoy se llama síndrome de intestino irritable a esto, pero después resulta que ese sujeto, de acá a unos años nos enteramos que algunos de estos sujetos tienen, por ejemplo, anticuerpos contra, no sé, contra el polen. Y entonces, esa era una manifestación, el síndrome de intestino irritable era una manifestación de esa alergia contra el polen, por decir una cosa que hoy no tenemos. Pero entonces, más adelante, entonces, en vez de llamarle intestino irritable, a ese sujeto que tenga esa característica con la alergia al polen, le llamamos alérgico al polen con diarrea, constipación, no sé cómo fuera. ¿Está bien? Es decir, que hoy en día presuponemos que muchos de esos cuadros que hoy llamamos intestino irritable es probable que después entren dentro de otras categorías. Pero por ahora entran dentro del síndrome de intestino irritable porque tienen los criterios para llamarse intestino irritable. Es decir, hay una serie de criterios que definen el intestino irritable. Bien. Probablemente, de hecho, algunos de ustedes le han dicho que tiene intestino irritable o colon irritable. ¿Le ha pasado a alguna de ustedes que le han dicho, le han diagnosticado colon irritable? ¿Aló? ¿Hola? No, profe. ¿No? No. Nadie, ninguna. Bueno, varias que hay una dijo que no, pero pueden ser varias que dicen que no, pero es muy común el diagnóstico de intestino irritable. Y entonces, bueno, ¿en qué consiste el intestino irritable? Bueno, es un cuadro que se caracteriza por dolor abdominal recurrente, un dolor abdominal que viene, se va, viene, se va, viene, se va. Se asocia a alteraciones en el ritmo de deposiciones, el ritmo deposicional, es decir,
constipación, diarrea, o diarrea solo, o constipación solo, ¿está bien? Generalmente hay alternancia en forma de constipación y de diarrea, suele haber alternancia. Suele haber distensión abdominal con bastante frecuencia y existen una serie de criterios que lo definen. Los criterios los definieron unas convenciones de gastroenterólogos, se hicieron unas reuniones de gastroenterólogos, la primera creo que fue en el año 1988, se llamó Convención de Roma, que fue donde se tocaron otros temas, pero este especialmente, y entonces se pusieron una serie de criterios. Después esos criterios fueron variando y se hicieron ya 4 convenciones de Roma, y estamos en la Convención de Roma 4 actualmente, la que tiene validez, así como van cambiando los DSM, bueno, lo mismo pasa con esto, y entonces se llegó a una serie de criterios que tienen que estar asociados a esto del dolor abdominal, ¿está bien? Es decir, hay una serie de criterios. Y esos criterios implican un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o sea que no es que una persona que tiene a veces un dolor abdominal y que siempre tiene diarrea y constipación, eso ya está, sino que tiene que haber habido un cambio en las formas de deposición de la persona, o sea que por ahí llegan los 20 años, los 25, los 19, los 30, los 35, y entonces hay un cambio en la frecuencia de las deposiciones o en el ritmo defecatorio. Eso es una forma de criterio, es decir, que tuvo que haber un cambio. Tuvo que haber un cambio en la consistencia de las deposiciones, también lo mismo, es decir, que aquella persona que hace siempre de una manera tiene que cambiar su forma, o sea que tiene que evidenciarse ese cambio, o sea, son relaciones, ¿no es cierto? Entonces, el dolor que tiene que estar asociado a los cambios en el número de deposiciones, cambio en la consistencia de las deposiciones. ¿Está bien? Es decir, hay entonces, digamos, formas de llegar, digamos, formas de agrupar esa sintomatología. Se agrupa la sintomatología, dolor, asociado a estas cosas, y entonces encaminamos hacia el colon irritable o síndrome de intestino irritable. Pero los criterios también implican que no tiene que haber daño funcional. No debe haber daño funcional, es decir, que tienen que hacerse pruebas físicas para determinar, para descartar otras patologías. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que descartar patologías diarreicas, tenemos que descartar causas de constipación, tenemos que descartar causas de dolores abdominales, y entonces, si hubo un cambio de frecuencia en el ritmo defecatorio, si hubo un cambio en la consistencia, si los dolores se asocian a eso, y si no hay ninguna patología de base, entonces podemos empezar a hablar de colon irritable o de síndrome de colon de intestino irritable. ¿Está bien? Ahora, el dolor abdominal tiene que tener también una característica, no es cualquier dolor abdominal. El dolor abdominal tiene que ser un dolor abdominal recurrente y tiene que haber una media de ese dolor. Es decir, no es que el dolor abdominal tiene que ser un dolor, porque el dolor de la panza nos ha dolido a todos alguna vez. Y tiene que ser esto al menos un día a la semana, por lo menos un día a la semana, durante 3 meses, que tienen que ser consecutivos. No un día a la semana, 3 meses separados, sino un día a la semana por lo menos durante 3 meses consecutivos. ¿Está bien? Y asociados entonces, o sea que la asociación con lo que decíamos antes, con la modificación defecatoria, con la frecuencia, con la consistencia, no es solamente de cualquier dolor, tiene que ser ese dolor. Un dolor que tiene que ser una vez, entonces, por lo menos una vez a la semana, durante 3 meses. ¿Está bien? O sea que, si bien
Estas características tienen que darse, ¿no es cierto? Si bien hay características, sigue siendo igualmente de un amplio criterio la definición del colon irritable. Ahora, en esto, que es los criterios para determinar el dolor con su tipo, el ritmo defecatorio, la consistencia de la materia fecal, en eso tenemos que agregar que el hecho de que esté asociado a diarrea y o a constipación también es variable, porque hay pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable asociado únicamente a constipación, otros que tienen síndrome diarreico, síndrome de intestino irritable asociado a síndrome diarreico, otros que tienen asociado a la alternancia de los dos, y otros que tienen mayoritariamente uno de las dos cosas, o constipación o diarrea. Lo que hace que justamente esto que les digo, empieza a abrirse un abanico entonces de síndromes intestinos irritables, porque nada, ¿qué hacemos cuando empezamos a abrir el abanico? Nos damos cuenta que bueno, que hay distintas posibilidades. Ahora, a esto hay que agregar que el paciente no debe usar laxantes, es decir, no debe tener procesos que modifiquen este cuadro. Uno dice, bueno, fulano tenía constipación con dolor abdominal, pero resulta que toma laxantes y ahora tiene diarrea también. Pero después deja los laxantes y constipa, o toma medicación antidiarreica y se constipa. Es decir, que esto tiene que estar asociado a la toma de ningún medicamento, o sea, no tiene que estar asociado a la toma de ningún medicamento. ¿Está bien? O sea que no tiene que haber toma de medicamentos, no tiene que haber enfermedades que justifiquen el cuadro, ¿no es cierto? Los dolores abdominales, la diarrea, la constipación, ¿no? Pues llámese cualquier síndrome malabsortivo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Llámese una diverticulosis o lo que fuera. Entonces, uno va cerrando el cuadro de síndrome de intestino irritable con características que, bueno, que ahí van. A mí particularmente, el síndrome de intestino irritable me produce una sensación en algunos aspectos de falta de relleno. Es decir, que es como una empanada flaca, digamos. Está bien porque asociamos cosas, ¿no es cierto? Pero las agrupamos por defecto. ¿Está bien? Dentro del desarrollo de este intestino irritable, encontramos después esto que contábamos de características, pero tenemos un par de características que se podrían asociar. Y las características que se pueden asociar son, número uno, los síntomas respetan la noche. ¿Qué quiere decir que respetan la noche? Que durante la noche el paciente no tiene síntomas, puede dormir perfecto. Es decir, es como si yo tuviera, no sé, una neumonía y de día no puedo respirar, pero de noche sí. O puedo dormir, no puedo respirar y de repente puedo respirar a la noche. Entonces, eso es una situación que se asocia, y después se asocia con personalidades, con algunos tipos de personalidad, con características de ansiedad, de depresión, o ambas, ¿no? Es decir, con algunas características de rasgos de personalidad. ¿Está bien? ¿Y por qué ocurre eso de la noche? Porque no hay la idea es que ocurre porque no es una patología a la que llamemos orgánica. Entonces, como no es una patología orgánica y es funcional, lo que se ve afectado es la función, supuestamente. Entonces, durante el día, cuando la persona está alerta y está pendiente, entonces tiene los síntomas. Pero de noche, cuando el cuerpo se supone que es el que tiene que responder por la enfermedad no está.
por eso, digamos, tiene un gran componente emocional, un gran componente de personalidad este cuadro. No es que lo tiene cualquiera. ¿De acuerdo? También se ha visto que se asocia a otros cuadros que tienen características similares respecto de este tipo de forma de manifestarse, como son el síndrome de fatiga crónica, como es la fibromialgia, que son enfermedades, o son cuadros más bien, son cuadros en los cuales justamente ese tipo de personalidades manifiestan cosas que tienen sus momentos. Entonces se alternan momentos de estar bien con momentos de estar mal, ¿no es cierto? La fibromialgia es otra patología, es una patología en la cual hay dolores musculares, dolores articulares, y donde no se encuentra una causa, o por ahora no la encontramos, una causa física que justifique ese cuadro. Y lo mismo pasa con el síndrome de fatiga crónico. Hoy en día, igual, se van estudiando cada vez más estos síndromes y se los va asociando a más cosas. Son síndromes, y a veces esos síndromes pasan a ser otra cosa, y a veces no, y a veces quedan ahí encasillados en estos cuadros. Ahora, se dice que las personas que tienen fibromialgia son tendientes a también mostrar signos de colon irritable o intestino irritable. Lo mismo pasa con la fibromialgia. Entonces, es común. Uno lo ve, uno de repente ve al paciente al que alguna vez le diagnosticaron fibromialgia, y de hecho uno le pregunta, ¿y usted no tiene colon irritable? Sí, sí, yo también tengo colon irritable. Bueno, entonces hay una asociación. Son cuadros en los que asociamos, asociamos la parte orgánica directa con la parte psíquica directa. Digamos, hay cuadros que son psíquicos, ¿no es cierto? No sé, una depresión es un cuadro psíquico, un cuadro donde están alterados las conexiones dentro del cerebro, están alteradas de alguna manera, de una manera tal que hay una serie de manifestaciones, ¿no es cierto? Es un síndrome, los síndromes depresivos son cuadros orgánicos, psíquicos o psiquiátricos. Los cuadros del resto del organismo, que no implican una cuestión psiquiátrica, son otros cuadros orgánicos. Puede ser, no sé, una neumonía, neumonía de cualquier índole, no tendría un componente psíquico o psiquiátrico, aunque siempre hay, ¿no? Por supuesto, siempre está el componente, pero quiero decir que no tendrían un componente mayoritario, ¿cierto? Es decir, de ahí que la disociación a veces, la disociación, que en realidad no existe nunca del todo, pero quiero decir la disociación de orgánico y psíquico. Pero si bien esa disociación no existe realmente, porque siempre todo lo orgánico tiene psíquico y orgánico, hay cuadros que tienen mayoritariamente componentes psíquicos o psiquiátricos. O sea que uno pone, por ejemplo, podría decir en este caso, un colon irritable donde el componente emocional es importante, podría compararlo con otro, bueno, con esto, una fibromialgia, o podría compararlo con un cuadro donde hay manifestaciones psíquicas y orgánicas, como puede ser, no sé, una anorexia nerviosa. Nosotros no hablamos de anorexia, ¿no? ¿O sí? En el año. No. Tenemos que hablar de ese tema. Anorexia, bulimia. Nos falta anorexia, bulimia. Bueno. Entonces, en la clase que viene, por ahí hablamos de anorexia, bulimia. Vamos a terminar esto, vamos a hablar lo del intestino, lo de divertículos, y después vamos a hablar de cosas. Perfecto. Entonces, decía, bueno, la respuesta a lo que me preguntabas era, Natalie, que bueno, se respeta la nocturnidad porque se cree que hay un componente no orgánico y más cercano a lo psíquico, aunque las dos cosas van de la mano, digo, pero hay un componente más cercano a lo psíquico
que permitiría que el individuo de noche no tenga la sintomatología. En otras épocas, cuando pasaba eso, la medicina solía tratar a esos pacientes como pacientes como chiflados, digamos. Hoy en día entendemos que a pesar de que el paciente tenga una forma de manifestación determinada de su patología, eso no quiere decir que la persona, porque aun cuando fuera que se manifestara, por ejemplo, no sé, a mí se me muere el perro, la forma de manifestarlo es con hipertensión arterial, la hipertensión arterial igual está. No es que a mí se me ocurre que voy a... ¿Se entiende? Entonces, bueno, hoy en día ya comprendemos mejor eso, pero eso no quita que para este caso, eso no quita que lo psíquico sea más importante en el cuadro, o tenga una importancia significativa en el cuadro, y que por eso lo orgánico, y que lo orgánico, lo de los órganos, propiamente dicho, está un poquito más relegado, y entonces, uno dice, cuando la persona está despierta, tiene síntomas, que es cuando su psiquis está trabajando. Cuando se duerme, desaparecen los síntomas. Desaparecen porque su psiquis no está trabajando. Entonces la persona está relajada, descansa y se respeta eso. Lo mismo cuando uno hace pruebas orgánicas, no encuentra nada. Es decir, uno hace prueba de celiaquía, da negativo, uno hace una biopsia de intestino, da negativo, busca una analítica de sangre, no encuentra modificaciones, etc. Lo que no quiere decir que, ojo, lo que no quiere decir que no vayamos a encontrar modificaciones después, y respecto de eso, lo que no quiere decir tampoco que el hecho de encontrar nuevas modificaciones no nos haga llamar a los síndromes de otra manera y los coloquemos en otro lado. ¿Está bien? Así que bueno, paciente no tiene que tener síntomas. ¿Esto por qué no tiene que tener síntomas? Porque a veces el paciente puede tener algo que se parezca a un colon irritable, un intestino irritable, y un día dice, no, pero perdí peso. Ah, espere, entonces no, usted sale del colon irritable. O dice, por ejemplo, tuve sangre en la materia fecal. Epa, amigo, espere, usted no está en el colon irritable. ¿Se entiende? Que tenga signos o que tenga anemia. Entonces, nada, generalmente los pacientes tienen peso normal, normopeso, o pueden tener un pequeño exceso en el peso, pero no tienen, digamos, no tienen, no tienen, es decir, no tienen que presentar sintomatología. O sea, si aparece sintomatología, nada, entonces, nada, si aparece síntomas relacionados con que tiene diarrea y aparece una desnutrición, ya lo catalogamos en otro lugar. ¿Está bien? Lo mismo si tienen antecedentes de cáncer de colon los pacientes, nada, pero usted el colon irritable y vamos a esperar para diagnosticarle como colon irritable, porque puede ser esa la única manifestación que está teniendo de que está empezando con un cáncer de colon. ¿Está bien? O si se inicia después de los 50 años en forma aguda también, espere, usted no sé si es colon irritable. De un día para el otro empezó con síntomas, tiene más de 50, pero vamos a investigar su intestino primero, bien, a ver qué está pasando. Porque de nuevo, nosotros podemos llevarnos la sorpresa que en realidad lo que pensábamos que era un colon irritable, después no era un colon irritable. Entonces diagnosticamos colon irritable y tenía, no sé, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Los estudios específicos son negativos en estos pacientes, es decir, cuando uno hace cualquier estudio da negativo siempre. ¿Está bien? Y bueno, nada. Entonces, ahí tenemos una caracterización básica del intestino irritable. Y generalmente son personas, de nuevo, que no tienen este síndrome colon irritable, el síndrome del intestino irritable, no genera ninguna patología asociada. ¿Está bien? Esa es característica que tiene que tener esto, no está generando nada. Y los periodos que puede aparecer remisión o sintomatología son muy variables. Es decir, los periodos en que aparecen y desaparecen los síntomas son muy variables, y si bien para diagnosticar tiene que haber una vez por semana durante 3 meses, después puede pasar que hayan semanas, meses o incluso años en que el paciente no presente ningún síntoma. Entonces, tiene el colon irritable, nada. Y
¿Se cura el colon irritable? En muchos casos desaparece el colon irritable, desaparece el síndrome de intestino irritable de forma espontánea, es decir, con el paso del tiempo el paciente deja de sentir la sintomatología. Y en otros casos, no, lo mantiene por mucho tiempo y a veces incluso se empieza, como decía, a asociar a otros fenómenos, como son la fibromialgia, es decir, otros trastornos que tienen en algunos aspectos algunas características similares. ¿Por qué? Porque, nada, tienen algunas características similares porque tienen también probablemente un trasfondo psíquico de relevancia. Bien, en estos casos de los síndromes de intestino irritable, nada, lo que tienen que verificar con estos pacientes es que no tengan ninguna patología verdadera. Eso lo va a tener que hacer el médico, digamos, tratante, el gastroenterólogo tratante, y después no tienen grandes tratamientos, sino dieta constipante cuando están en periodos con diarrea y dieta anticonstipante cuando no están en estos, cuando están en los periodos de constipación. Es decir, no tiene un tratamiento, digamos, específico. Pero tenerlo en cuenta porque a veces los pacientes tienen estos dolores, tienen síndromes diarreicos y uno por ahí tiene que tener en cuenta qué va a comer el paciente de acuerdo a lo que le está contando. Porque no es que uno tiene que no creerle al paciente que tiene los síntomas. Ojo, ahí solo quiero aclarar. El paciente los síntomas los tiene. Síntoma es lo que el paciente refiere que siente. Eso lo tiene el paciente, no es que el tipo está inventando. Generalmente se da en mujeres, esto es más común en mujeres que en hombres. Los pacientes que se ven afectados, repito, uno no descree que tengan los síntomas. Es decir, ojo que no es que estamos hablando con un loco, con un chiflado, sino que los síntomas, pero por ahí lo que sí es que los síntomas tienen por ahí más origen en un lugar distinto de lo que cree el paciente. ¿Está bien? Entonces el origen de la molestia tal vez no está tanto en su tubo digestivo, sino en su forma, en su psiquis. Lo mismo, no está inventando, no que está en la psiquis porque está inventando el síntoma, sino en su psiquis porque la manifestación está relacionada con algún proceso psíquico. Es como la persona que tiene también ansiedad, que tiene depresión y le duele el pecho. Bueno, no quiere decir que no le duele el pecho, le duele el pecho, pero eso no quiere decir que tenga un infarto. Entonces no tiene una patología cardiológica, sino que es una patología de dolor relacionada con su estado emocional, anímico, de personalidad o lo que fuera. Entonces, nada, con esto quiero decir que no, el hecho de que el colon irritable no sea una entidad del todo delineable con facilidad, no quiere decir que es una patología de simuladores. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea que no presuponemos que el paciente está simulando. ¿De acuerdo? Bien, así que entonces, nada, tenemos ahí características del síndrome de intestino irritable. Y se me fue algo que quería decir, pero no sé qué era. Estaba hablando y pensando ahora, les voy a decir algo y se me escapó. Bueno, no importa. Bien, entonces intestino irritable, una palabra como para tener noción. Hablamos una palabra de divertículos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son procesos que se producen en la pared de las vísceras huecas, principalmente en las vísceras huecas del tubo digestivo. Son entonces protrusiones que emergen de las paredes de las vísceras huecas. Para entender divertículo, uno tiene que recordar cómo está hecho